Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo cada 8 días tocamos un tema de aquellos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En esta oportunidad estamos iniciando nuestra nueva etapa de televisión, Descubriendo Televisión. Lo intentamos hace 8 días, no pudimos por problemas técnicos, pero aquí estamos nuevamente con ustedes para iniciar esta transmisión con el tema, amigos oyentes, Jesús el Cristo, su misterio revelado. Primero saludo a la mesa de trabajo que nos comparte su tema de investigación para hoy. Bienvenido, Salim, a los micrófonos de Descubriendo Televisión. Hola Neil, muchas gracias, un saludo para ti, para Juan y para toda la audiencia que ya se conecta a través del canal de YouTube de Descubriendo y comparte con nosotros esta nueva dimensión, esta nueva etapa audiovisual que pues iniciamos, como tú decías, intentamos iniciar el viernes anterior, pero ya este viernes iniciamos con todas las fuerzas, con todos los problemas técnicos solucionados y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes esta temática. Bueno, estamos también transmitiendo en vivo y en directo a través de rcpc.co, la página oficial de la emisora, y también estamos en la aplicación para teléfonos móviles Android RCPC Lite, y por supuesto estamos haciendo la transmisión por el canal en YouTube de Descubriendo. Así que un saludo para todos ustedes. También nos acompaña Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel. Hola Neil, un saludo también para Salim y para todos nuestros queridos televidentes que desde ya nos están acompañando. Bueno, como decían mis compañeros, problemas técnicos en el pasado no dejaron que este programa saliera al aire. Sin embargo, aquí estamos con ustedes para compartirles en este poco tiempo la investigación. Así es, bueno, ya todo está dispuesto. Estamos compartiendo este programa audiovisual, este programa televisado a través de la plataforma en YouTube. Muy interesante que podamos utilizar las tecnologías con este fin, con este propósito y esta temática que ha causado mucho interés en nuestros seguidores, los seguidores de Descubriendo. Hemos propuesto el tema Jesús el Cristo, su misterio revelado. Bien, por largo tiempo, estimados televidentes, la humanidad ha tenido una visión religiosa de creencia, fe y adoración en Jesucristo. Esta visión impide, de acuerdo a la visión que tenemos en la mesa de investigaciones de Descubriendo, impide que se resuelva, que se comprenda el misterio que contiene la esencia y poderío del Cristo que Jesús enseñó para el hombre terrestre. En esta oportunidad, en este programa, vamos a descubrir más al respecto. Pero empezando nuestras investigaciones siempre nos sujetamos a lo que significan los términos, a lo que normalmente piensan las religiones, las filosofías, la gente, o lo que se encuentra fácilmente de la temática. Y como vamos a hablar de Jesús el Cristo, lo primero que vamos a compartir es la etimología del término, ¿no? Cristo. Salim, ¿cuál es la etimología de este término? Así es, Neil, la palabra Cristo viene del latín Christus y esta a su vez del griego antiguo Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, y que se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. En el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús. Entonces, repito, para que haya claridad en nuestros televidentes, Cristo es una palabra que se toma del latín Christus, y esta a su vez la toma del griego antiguo, Christos. Esta es una traducción del hebreo Meshiach y esto traduce ungido, ya a nuestro idioma traduce ungido. Los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos porque ellos creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo cual le llamaban Jesús Cristo. ¿Qué quiere decir Jesús el Mesías? O bien en un uso recíproco, Cristo Jesús. El título Cristo también se encuentra dentro del nombre personal Jesucristo. Así también se compone esta terminología y se menciona como un sinónimo de Jesús de Nazaret en la fe cristiana que lo considera el Salvador y Redentor de los hombres. Otro dato curioso es que este nombre, Neil y queridos amigos,
solamente aparece en el documento bíblico en el Nuevo Testamento. Es un término que en el Antiguo Testamento no se conoce y aparece unas 532 veces en el Nuevo Testamento. Ahí lo podemos encontrar, usted busca ahí en el documento las palabras, esta palabra, y solo la encontrará en el Nuevo Testamento, referida 532 veces. Eso como para tenerlo ahí como dato curioso. Así que lo que significa Cristo, de acuerdo a tu investigación, es ungido, ¿no? Ungido, sí. Ungido viene de la palabra Mesiach, hebrea también. Sí, de ahí se toma, ¿no? Entonces también es interesante que tengamos en cuenta este último dato que nos entrega Salim al mencionarnos que solamente el término aparece o se hace referencia de él en el Nuevo Testamento, es decir, en el mensaje que contiene, bueno, toda la sabiduría que dejó Jesús en su primera venida. Interesante esto. Bien, además de este dato que es interesante para comenzar a comprender el término de Cristo, porque estamos hablando de Jesús el Cristo, vamos a comenzar a también a entender las diferencias que existen entre Jesús y Cristo. Habitualmente la tradición religiosa nos ha enseñado a decir Jesucristo, 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 Jesucristo. Lo hacemos uno solo, lo sentimos uno solo y realmente lo es. Sin embargo, entender las diferencias de Jesús el hombre, el Hijo o el primogénito del Altísimo y la esencia crística resulta muy importante para el desarrollo de este programa. Juan, ¿cuáles serían estas diferencias entre Jesús y el Cristo? Así es. Bueno, la primera diferencia sería que nosotros encontramos que Jesús nace, mientras que el Cristo, él vendría siendo la vida misma. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia que nosotros podemos encontrar es que Jesús nace en un pesebre, ¿sí? Mientras que el Cristo se dice que nosotros no tiene un lugar preparado. El Cristo vendría siendo forjado en nuestros corazones. La otra diferencia que nosotros podemos encontrar es que Jesús nacería en un lugar preparado, que vendría siendo el mismo pesebre. Y el Cristo se forja, como ya lo había dicho anteriormente, en cada uno de los corazones de los hombres y se nos daría. Mientras que el Cristo mientras que Jesús nace, el Cristo se nos daría a nosotros. Y la última diferencia que nosotros podemos encontrar, de acuerdo a la investigación, fue que Jesús nace de una mujer, vendría siendo María, mientras que el Cristo nace del Padre y de la gracia, según la investigación que nosotros tenemos acá. Bueno, Juan Manuel y estimados televidentes, esto que nos compartes es lo que tradicionalmente se asume las diferencias entre Jesús y el Cristo por parte de los grupos religiosos, para dar claridad. Siempre utilizamos esa mecánica para los oyentes que se conectan por primera vez. La primera etapa de nuestro programa siempre hacemos una recopilación de información y de conocimientos que el mundo ofrece, ¿no? A través de las filosofías, de las religiones, de investigaciones personales. Y luego, en la segunda etapa, comenzamos a hacer una investigación más profunda y comenzamos a hacer los comparativos y las conclusiones. Bien, ya teniendo en cuenta este aporte que nos hace Juan Manuel, sería interesante que comenzáramos a comprender el origen, la preexistencia, es decir, de dónde viene Cristo, la esencia de Cristo. Y entendiendo esto, vamos a comprender cuando hablamos de Jesús el Cristo, Jesús el Cristo. Y para eso vamos a utilizar un documento que es muy familiar para ustedes, los seguidores de Descubriendo, como lo es el libro secreto de Juan. Este documento lo pueden descargar allí en nuestra página www.descubriendo.com.co. Allí en el menú buscan biblioteca y pueden descargar este y otros documentos que tenemos compartiendo para ustedes. Utilizando este documento y llegando precisamente al capítulo 4 del versículo 1 de este documento muy antiguo, dice lo siguiente. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes, los oyentes, también tengan la posibilidad de hacer lectura del mismo. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea al Espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen, invisible, se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder,
el pensamiento anterior o Bárbelo. Hasta aquí lo que nos está mostrando y nos está relatando este documento es el principio original, desde antes de la existencia. Vamos a hablar entonces de la preexistencia. Primero fue el Padre Eterno, luego, estimados televidentes, aparece Bárbelo, el Santo Espíritu, el útero, la ley. Y cuando el Padre penetra a Bárbelo, inmediatamente surge la creación del vástago. Dice, el Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta. Bueno, me falta decir que el Espíritu Virgen Invisible se alegró de la luz que fue producida. Este es el vástago, ¿no? El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu Invisible. El vástago, que es el resultado de la unión o de haber penetrado el Padre Altísimo con la luz pura brillante a Bárbelo, estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. No vamos a profundizar aquí en el tema del libro secreto de Juan, porque ya hemos dedicado varios programas a esto, ¿no? Si usted que nos está viendo no ha visto estos programas, puede entrar a la página de Descubriendo en YouTube y allí puede ver lo que hemos realizado con relación a este libro. Entonces sigue diciendo el libro, el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Tenga mucha atención aquí, el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el Espíritu Invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Así, entonces, en el libro secreto de Juan aparece por primera vez, en este versículo que acabo de leer, el término Cristo, como el resultado, amigos televidentes, de lo que pidió inicialmente el vástago después de ser ungido con todas las leyes preexistentes, la mente, ¿no? Cuando llega la mente a conformar la esencia del vástago, surge la esencia de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Sigue diciendo, todos estos seres empero nacieron en silencio, una condición muy interesante. La mente, miren este principio de la mente, deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu Invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente. Mientras la luz glorificaba, el verbo seguía a la voluntad. Es decir, que luego de que aparece la mente sujeta a las fuerzas del verbo, inmediatamente aparece la voluntad para que se geste la creación. Pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo, vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior. Se unieron y glorificaron al Espíritu Invisible y a Bárbelo, pues a través de ella habían nacido. Este es el fragmento en el relato que se hace del libro secreto de Juan sobre el origen del Cristo. Así que, muchachos, hablemos un poco de lo que consideramos en la mesa de trabajo de Descubriendo este relato. ¿Qué tenemos que destacar acá, muchachos? Bueno, ahí lo que estás leyendo y compartiendo con los amigos televidentes es muy importante, porque el libro secreto de Juan, si bien iniciamos con los datos que mencionábamos apenas empezando el programa, sobre lo que en el mundo, en las filosofías y religiones se conoce y se dice de lo que es el Cristo. Hasta ahora hemos entendido al Cristo como una figura o un sinónimo del personaje que hace 2000 años estuvo sobre la tierra, llamado Jesús de Nazaret. Se ha reducido a una creencia y a una fe todo el tema del Cristo. Sin embargo, cuando ya el libro secreto de Juan nos empieza a hablar de ese origen perfecto, empezamos a salir de la dimensión de esa creencia que hemos tenido y empezamos a entender que más allá de una fe, el Cristo es una esencia creadora que desde el origen, no hablo ni siquiera de este planeta, sino de todos los universos, estas leyes se dieron para crearlo todo. Entonces el libro secreto de Juan habla del Padre, de Bárbelo, que son dos fuerzas primigenias anteriores a todos, que al unirse, Bárbelo concibe y gesta el vástago. El vástago como esa tercera fuerza necesaria para que la creación se dé. Sin embargo, el libro dice que el vástago fue ungido en presencia del Padre, y una vez es ungido, pide mente como compañera y como herramienta con la cual trabajar. Y una vez el vástago es ungido y la mente se hace al lado de él, entonces ya se componen
todos los elementos necesarios para que la esencia crística exista en la creación. De ahí en adelante, queridos amigos, es donde la creación se expande y lo hace a través del verbo, como aquella substancia, substancia primigenia de la cual se creó todo, como dice el primer capítulo del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, aquí Neil nos saca de esa dimensión terrestre, ¿no?, de lo que hemos concebido como el término Cristo, y ya nos lleva a una dimensión universal, y esto es muy importante porque esto nos va a llevar a entender en la segunda parte del programa cuál es la verdadera esencia y fuerza del Cristo. Ese es el misterio que buscamos pues aquí compartir y revelar con todos ustedes. Entonces es muy importante porque una vez se gesta el Cristo, esta fuerza empieza a expandirse, o ese arquetipo se hace ley en la creación, y es la fuerza y poderío con la cual Jesús de Nazaret, ya el hombre en el planeta Tierra, trajo y vino hablando, y por eso se le conoció como Jesús el Cristo. Entonces eso es lo que a mí me da a entender de manera inicial. No sé, Juan, qué logró rescatar. Claro, a mí me parece clave la mente con la cual necesita el vástago trabajar para empezar a crear algo. Si hay algo importante que resaltar aquí es que nosotros como humanidad venida de esa misma creación tenemos ese mismo arquetipo, y saber cuál fue el significado de la mente en ese génesis principal a nosotros nos da la posibilidad de encarnar ese poderío que vendría siendo el Cristo, así como lo dice el libro secreto de Juan, pues el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Bien, fíjense que hay una cosa muy interesante y quiero hacer la aclaración inmediatamente porque estamos hablando de la mente, ¿no? Y entonces podrían surgir las filosofías estas del mentalismo que han proliferado por el mundo. Sin embargo, el libro secreto de Juan es muy claro cuando dice que lo que se sujeta a la mente es el poder del Espíritu. Bien. La esencia de Bárbelo y del Padre Altísimo para que surja ese ser que es el Cristo, esa esencia que, para entenderlo en nuestra dimensión, en nuestros términos, o para entenderlo en la dimensión de nuestro cuerpo mental, ¿no?, de hombres de segundo día de creación, entendemos que el Cristo vendría siendo el resultado, el cúmulo de fuerzas primigenias con las cuales se expande de inmediatamente la creación, ¿no? Todas estas leyes primigenias condensadas conforman ese ser llamado Cristo en el vástago. Cristo en el vástago, y bajo esa condición de Cristo en el vástago, Él puede comprender la creación y comenzar a crear. Eso se nos cuenta en el libro secreto de Juan, por supuesto, un documento que intenta revelar un conocimiento muy alto, muy elevado, ¿no? Porque no hay memoria, no hay imagen para nosotros comprender esto, pero lo interesante es, al final de esto, es cómo traer esas leyes primigenias hacia nosotros, cómo eso aplica en nosotros en la vida diaria. Nuestro compañero Juan ya lo adelantaba cuando decía pues que nosotros también contenemos una mente y esa mente nos sirve para trabajar, ¿no? Pero esa mente tiene que estar sujeta al poder del Espíritu o a la esencia crística que el hombre en este momento no ha encarnado por la religiosidad y la adoración en que han sumergido el mensaje de Cristo, de Jesús el Cristo. Entonces, vamos a ver cómo también, amigos televidentes, esto nos demuestra en el versículo 4.1 y más adelante, pues Cristo es el Dios producido por sí mismo. Cristo es el Dios producido por sí mismo. Entendemos con esto, o podríamos decir, muchachos, que nosotros debemos crear el Cristo en nosotros. No nace en nosotros, sino que se forja dentro de nosotros. ¿Qué opinan de esto? Sí, eso me parece que deduciendo el libro secreto de Juan podemos llegar a esa conclusión, pues una vez la mente está forjada, la mente tiene esos principios, o más bien la mente de esta humanidad, de nosotros como humanos, empieza a rescatar esos principios del verdadero Génesis. Nosotros vamos a tener la fuerza, la certeza y la voluntad, una condición importante aquí para empezar a crear esa condición y forjar el Cristo dentro de nosotros. Bien. Sí, hay un ejemplo, ¿no? Como tú decías, para traer esas leyes aquí a nosotros que se puedan comprender. El libro secreto de Juan lo narra en unos términos en muchos momentos complejos. Elevado. Sí, ahí está hablando de unas leyes que, por supuesto, si ese es el arquetipo en el cual la creación se expandió, eso se replica. Entonces, si vamos a la dimensión terrestre, cuando el libro secreto de Juan habla del Padre, de Bárbelo y del vástago, es la misma ley que se
utiliza en este planeta para expandir la vida. Hablo del hombre, la mujer, y una vez estas dos fuerzas o géneros también se unen, se produce el vástago o el hijo. Una vez está conformada ese modelo, ese molde, la creación se expande a partir de ahí. Entonces vienen las generaciones futuras. Bueno, así mismo sucedió en el principio. Y cuando el libro secreto de Juan habla de la mente, no está hablando del concepto de mente que nosotros quizás podemos comprender aquí de 2×2, 4 y todos estos datos, ¿no? Está hablando de la mente como ley original para crear, como herramienta. Entonces uno se preguntaría, bueno, si el Cristo o el vástago pidió mente, no es porque de pronto fuese desmemoriado o algo, no, está pidiendo en esa mente, lo que está condensado son las memorias de las leyes originales que él necesitó para crear. Y esas leyes se las, se las dio, se las legaron las fuerzas anteriores, los poderes de Bárbelo y los poderes del Padre. Entonces cuando tú, Neil, hablabas de que la mente tiene que estar sujeta al espíritu, evidentemente la condición mental, o la mente más bien, necesita conocimiento de unas leyes originales para crear. Por eso Juan hablaba de que cómo está la mente de esta humanidad. Bueno, en muchos casos distraída, en muchos casos envilecida, como hablábamos hace poco en un programa radial sobre los ataques de estas 7 cabezas, que lo pueden escuchar los amigos televidentes en la página de Descubriendo. Entonces hablábamos que la mente no la utilizamos para crear normalmente, sino para grabar o para pensar otras cosas. Entonces eso es clave, ¿no? Tener esos principios, porque ahora tú cerrabas con que el Cristo es el Dios producido por sí mismo. Y ahora en el desarrollo del programa vamos a ver cómo es que eso se da en nosotros. Así es, entonces ya comenzamos a acercarnos un poco más a lo que es la esencia de Cristo, ¿no? Esa esencia encarnada por Jesús cuando hace 2000 años nació en el planeta Tierra. Pero también entendamos en un diálogo, hay un diálogo que Jesús tuvo con los judíos, ¿no? Que está en Juan 8:58, cuando dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué comprendemos con esto? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Pareciera que Jesús le dijera que era más viejo que Abraham, ¿no? Que había nacido antes de Abraham, y eso no lo habían entendido los judíos cuando lo escucharon, ¿no? Pero quien estaba hablando allí realmente no era solo Jesús, era el Cristo. Y como lo acabamos de entender, Cristo es una esencia preexistente. De ahí entendemos a lo que se refiere Jesús cuando lo dice a los judíos, que antes de que Abraham fuese, yo soy. La esencia crística es antes de todo esto. Así es, y nosotros hay un dato, un libro que nos puede dar una referencia del Cristo, de cómo se forja el Cristo, con mucho tiempo de antigüedad, que es en la nómada de Hermes. Nuestro compañero Salín nos puede compartir ese fragmento para nosotros entender que ya desde los tiempos de Hermes se venía hablando de esa esencia crística, evidentemente en símbolos. Sí, el dato de Hermes que habla mi compañero Juan, que ahorita más adelante lo vamos a tocar porque entrega una herramienta muy clave para los pasos o digamos que las condiciones para forjar el Cristo, que nos las entregó Juan, ¿no? El hombre que preparó esa primera venida, pero que en símbolos y como legado a la humanidad se le entregó ese conocimiento. Bueno, cuando hablabas de la cita de la preexistencia del Cristo, antecitos que Jesús pronunciara esas palabras, los judíos lo increpan y le dicen que él no tiene ni siquiera 50 años y ya ha logrado ver a Abraham. Entonces ahí es donde Jesús responde lo que tú leías, que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces obviamente no está hablando Jesús como el hombre, que en ese momento tenía quizás que 30, 31 años más o menos, sino está hablando la esencia y poderío del Cristo, que como lo vimos o lo escuchamos en el libro secreto de Juan, es una fuerza y ley primigenia. Con esa fuerza o desde esa fuerza es que él le habló a los judíos dándoles a entender que antes de Abraham, antes de este planeta Tierra, antes de esta galaxia, el Cristo ya era. Solo que no lo entendieron. Claro, no lo entendieron porque estaban viendo al hombre. Estaban viendo al hombre. Bueno, y eso nos puede ayudar a nosotros también a comprender que muchas de las oportunidades que leemos el documento bíblico nos referimos o entendemos en el relato que se menciona al hombre, a Jesús, lo que éste hizo. Pero con esta guía que queremos desarrollar en este programa, entendamos que cada vez que Jesús, el Cristo, hizo referencia a algún tipo de conocimiento, de enseñanzas, él hablaba a partir de esa esencia. Por eso cobran vida de una forma distinta las parábolas de Jesús.
Por lo tanto, entendemos que la Iglesia Católica, cuando hace referencia solo al hombre y nos invita a adorarle a él, entonces estamos perdiendo la capacidad, y es algo que a nosotros aquí en Descubriendo pues nos ocupa y quisiéramos como resaltar, ¿no? Quisiera contar un poco cómo fue inspirado esta temática en una pregunta que hizo un oyente o un televidente en uno de nuestros videos. Él sabe, como lo saben muchos de ustedes, los seguidores de Descubriendo, que acá hemos dejado claro las diferencias entre el Dios de Jesús, el Padre Altísimo, este que veníamos hablando en el libro secreto de Juan, y por otro lado, el Dios de los judíos. Un Dios, bueno, que se hizo pasar por Dios, pero realmente son seres extraterrestres, corpóreos, que enseñaron una cantidad de barbaridades a la humanidad para desconectarla del principio original. Él preguntaba, bueno, si existen esas diferencias, ¿por qué entonces Jesús entró al templo? Y entrando en el templo de Herodes, que era el antiguo templo de Salomón, él decía allí, refiriéndose a la casa de mi padre, tomó a los cambistas y los echó fuera, diciendo que habían convertido a la casa de su padre en una cueva de ladrones. Entonces él no entendía cómo Jesús, teniendo claridad él de que venía representando al Dios Altísimo, llegaba al templo de oscuridad de Yahvé a decir que esa era la casa de su padre. Entonces aquí es cuando tenemos que comprender la inteligencia y la conciencia de lo que significa Jesús el Cristo y su misión en el planeta Tierra. Él utilizó varios elementos propios de su época, espacios, lugares, eventos de la vida cotidiana como la agricultura, como la pesca, para a través de eso codificar un mensaje, es decir, cifrar un mensaje que iría directo al espíritu del hombre, que en este tiempo pudiera comprender lo que es exactamente la esencia crística. Ahora, si entendemos la nueva dimensión en cuanto a lo que estamos charlando acá, lo que se paró frente a ese templo, o en ese templo, fue el Cristo. Ahora, ya él había dicho y mencionado en otras citas que destruir el templo y en 3 días lo reconstruirá. Bueno, más adelante en el mismo suceso, refiriéndose no al templo como tal, la parte física del templo, sino refiriéndose a su propio templo, el templo interior. Por lo tanto, cuando el Cristo entra con esa fuerza a derribar los mercaderes del templo, no se estaba refiriendo sino al templo interior del hombre, porque el Cristo es el que tiene la autoridad como esencia única y primigenia en la creación para echar fuera lo que dentro del templo del hombre no corresponde a esos principios originales de ley. Así, si lo notan, esta interpretación que estamos compartiendo con ustedes da una visión distinta, y ustedes como ejercicio deberían tomar más de los sucesos, las narraciones que se hacen allí en el documento bíblico y en documentos apócrifos, para manejar de esta manera la información. Sí, es claro que Jesús fue el representante de cómo nosotros debemos encarnar el Cristo, y por eso fue que hizo tantos símbolos y dejó tantas enseñanzas en tantas parábolas, para que nosotros fuéramos replicadores de esa esencia y así nosotros vayamos forjando nuestro Cristo individualmente. Muy bien, ya tenemos casi 30 minutos de transmisión. Estamos en vivo y en directo a través del canal de Descubriendo en YouTube. Esto nos alegra mucho. Ha sido complicado este tema de la televisión, es completamente diferente a la radio. Aquí estamos un poco tensionados. No es igual, ¿cierto, muchachos? Sí, no, es completamente distinto. Son muchas cosas a tener en cuenta. Y bueno, estamos aprendiendo. Importante seguir mejorando con el paso. Sí, pero bueno, con unas emisiones más, pues vamos a estar un poquito más sueltos, cómodos, claro, más sueltos y más acostumbrados a esta nueva dimensión, pero tenemos todas las ganas y la disposición de hacerle, porque sabemos lo importante que ha sido para nuestros oyentes las temáticas que desarrollamos aquí en el programa, y qué bueno sería llevarla con una herramienta más completa como es lo audiovisual. Bien, vamos a hacer un espacio para ustedes en el chat de la transmisión en YouTube, que nos escriben a esta hora. Salim. Sí, por aquí está Obed Segura, nos saluda también Jania Amador desde Costa Rica, Carlos Yance nos saluda también, Edgar Rafael Martínez, Jorge Ortega nos envía saludos, John Jagarbal, Fabiola Quiroz, está también ahí de
7 nos saluda. También por aquí está Verónica Cuevas. También nos está saludando Manuelito Riveros, Alba Varela Milo, Benicio Rojas nos envía un fuerte abrazo. También está Cristal Troché, Alejandro Coria. Bueno, una de las cosas que nos tranquiliza leer sus mensajes es que, bueno, nadie ha dicho que falló el audio, sí. Falló el video, todo está bien. Bueno, sí. Así que podemos seguir tranquilos. Bien. Eso es un alivio. Nuestro compañero Arlington Roa desde Bogotá, Colombia, nos envía un saludo. Patricia Segura también nos escribe. José Hernández, Elizabeth Gallardo, bueno, muchas personas conectadas a través del YouTube de la señal en vivo, más de 100 personas viéndonos en este momento, y bueno, también las que nos están escuchando a través de www.rcpc.co, que también dejan sus saludos en el chat y por supuesto en el WhatsApp. Claro, también nos saluda en el WhatsApp Jaudra Coutín, ella es venezolana pero está en Argentina, nos dice buenas noches, excelente trabajo, se ve y escucha genial. Bueno, esto realmente nos alegra muchísimo. En el WhatsApp de los oyentes fieles de RCPC se encuentra Ronald en sintonía en Descubriendo TV. Saludos y un fuerte abrazo para Ronald. También Jorge William nos dice hola, buenas noches, mesa de trabajo, excelente conferencia, abrazos de luz, excelente audio. Así es. Así tenemos también el saludo de Noelia Gutiérrez. Saludos y un abrazo para todos, un fuerte abrazo para Noelia Gutiérrez que está en sintonía. También saludamos a los oyentes que están conectados en la aplicación para teléfonos móviles. Quiere decir que a pesar de que estamos transmitiendo en Descubriendo Televisión, no hemos descuidado los oyentes que se conectan tradicionalmente a través de la radio. Es decir, que todos los oyentes que estén ahí en rcpc.co y también en la aplicación, un fuerte abrazo para todos ellos, muchachos. Bien, ya después de este saludo a todos ustedes, vamos a comenzar a comprender en profundidad esta condición que nos señala el libro secreto de Juan cuando dice que es el Dios producido por sí mismo. El Cristo es el Dios producido por sí mismo. Ahora, decíamos también en Gálatas, hay una referencia muy interesante para comprender cómo Pablo de Tarso también nos enseña que el Cristo es forjado en nosotros. Él en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por lo tanto, la esencia crística es una esencia que no nace, pero sí se forja dentro de nosotros. Porque Juan, decías tú que había una referencia, o creo que lo decías tú en el programa que no pudimos hacer en vivo, hacía una referencia de que si nosotros naciéramos con la esencia crística ya, claro, no tendríamos los inconvenientes y problemas que tenemos hoy en día de muerte, de enfermedad, de emociones negativas, de maldad en el planeta en que vivimos, puesto que el Cristo ya sería pan de cada día en los seres humanos. O sea que es una condición que aún como humanidad no hemos logrado, pero estamos invitados a forjarla. Hay que forjarla. No nace con nosotros, pero sí preexiste. Es decir, que la condición de que preexista en nosotros es que tenemos la cualidad o la condición para lograrla. Para desarrollarla. Y entonces, me llama también la atención la referencia que utiliza en este caso Pablo ahí en Gálatas, que sufre dolores de parto para forjar esa condición. Es decir, que nosotros cuando empecemos a reconocer ese camino y empecemos a trabajar para forjar nuestro Cristo, vamos a tener la especie de una batalla. En esa batalla a nosotros nos va a costar, por decirlo así, lágrimas de sangre, nos va a costar literalmente dolores de parto, porque es una forja que debemos hacer diariamente. Y nosotros sabemos que en este planeta, desde nuestras imágenes, desde nuestras comidas, desde todo punto de vista, está manipulado. Entonces ese es el reto y esa es la condición que nosotros debemos llegar a forjar. Claro, entonces Cristo. Cuando hacemos mención a esto y tú me haces recordar y reflexionar y tratar como de unir información, cuando dice que el Cristo es forjado, ¿no? Pablo de Tarso dice que siento, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Pues entiendo también aquel mensaje que enseñó Jesús el Cristo a Nicodemo cuando le dijo que tenía que volver a nacer, ¿no? La condición del Cristo es parirlo, gestarlo, un ser inteligente que debe ser forjado en nosotros bajo condiciones especiales. Pero también quiero hacer mención que Jesús, en diálogo con Simón Pedro, nos enseñó que el Cristo, además de forjado,
tiene que ser reconocido. Hay una cita exactamente que nos habla de eso, Juan Manuel. ¿Tú la tienes? Sí, está aquí en Mateo 16. 16. Pero bueno, antecito, es un diálogo que tiene Jesús con los discípulos, preguntándole Jesús a los discípulos, les dice que ¿quién piensa la gente que sois yo? Les dice Jesús. Y el Cristo dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías, y Jesús les cambió la pregunta. Ahora, ¿quién piensan ustedes, a los discípulos, que sois yo? Y el único que respondió allí fue Simón. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo, en ese momento, esa es la condición del Cristo, le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en ese momento, Simón hace esa conexión de reconocer al Cristo por la esencia y por la condición que él trae y que les ha venido enseñando. Entonces fíjese, Pedro, un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, en pescador, este caso Simón se llamaba Simón en ese momento, fue capaz de reconocer la esencia de Cristo en Jesús. Pero entendiendo bien esto y llevándolo más a profundidad, si es una esencia que se puede desarrollar en nosotros, lo que quiere decir es que Simón, el hombre del mundo, de la tierra, debe reconocer su Cristo interior para poder forjarlo, porque si no, no hay forma de desarrollarlo, de crearlo, de ser ese Dios producido por sí mismo. Me llama también la atención en este diálogo lo que sucede después, cuando decía, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Entonces cambia la identidad de hombre del mundo, de un hombre con una esencia mortal, a vestirse de lo incorruptible que habló Pablo de Tarso también. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto de corrupción se vista de incorrupción, entonces será vencida la muerte. Ya el hombre entonces pasa a una condición de esencia conforme a los principios originales de la ley, de la vida y de la verdad. Por lo tanto, se convierte en piedra, roca. Se convierte en esa roca que se edifica a sí mismo desde su primer logosol, desde su primer chakra, de su primera base, esa piedra de la cual el ser humano se edifica. Si se dan cuenta, este versículo que hemos tocado para entender que el Cristo debe ser reconocido para luego ser forjado, formado o creado, de ninguna manera es igual a lo que la Iglesia Católica hizo para justificar su creación como una institución en el planeta Tierra. De ninguna manera esos eventos que ustedes acaban de escuchar se refieren a una condición que Cristo puso para forjar una iglesia aquí en el planeta Tierra. Jesús no vino a eso, y hay que decirlo clara y directamente, así a la Iglesia Católica pues y sus seguidores no les agrade, ¿no? Pero a los buscadores tenemos que llegar a una dimensión un tanto distinta, muchachos. Sí, hay algo importante dentro de lo que estamos hablando ahora sobre que el Cristo es forjado, y este punto me parece muy importante porque hasta ahora hemos pensado que el Cristo o la fe en Cristo se logra precisamente por simple fe, por creencia en una congregación o porque quizás asisto regularmente a mi iglesia. Pero alcanzar la condición del Cristo, queridos amigos que nos están viendo, no obedece a ninguna situación de fe. Aquí estamos hablando de leyes que se aplican, se viven y mecánicas que se dan para gestar un nuevo hombre, una nueva condición. Así como desde el principio las cosas no sucedieron por fe, porque el libro secreto de Juan intenta explicar una mecánica de creación que los hombres terrestres estamos llamados a encarnar. Entonces, el Cristo es una condición que se forja, esté o no esté usted en una religión, es una condición de vida. Es una condición donde el hombre se conecta a lo inmutable e imperecedero y entonces empieza a abandonar lo terrenal, como tú decías, Neil. Y aquí es donde el discurso que hemos escuchado durante casi 2000 años, o bueno, 1700 años de la Iglesia Católica y un poco menos, exacto, y un poco menos de las iglesias protestantes, donde usted debe diezmar o confesar que tiene a Cristo en su corazón y con eso es salvo. Eso queda abolido, no por nuestra opinión, sino si usted toma las enseñanzas de Jesús sin el velo religioso, entonces entenderá la mecánica.
Porque aquí pasamos ya a otra condición que, bueno, entendemos que es forjado, pero ¿cómo se forja el Cristo? Y eso es lo interesante, porque ahí es donde empieza a desvelarse el misterio. ¿Cómo se forja esa condición que Jesús nos llamó a tener? Pero antes de entrar a eso, porque es lo que tenemos que desarrollar ahora, amigos televidentes, es cómo se forja el Cristo. Porque bueno, toda esta temática, todos estos datos nos tienen que servir para el diario, ¿no? Entonces decíamos que debe ser reconocido, es producido por sí mismo, y lo otro es que es nacido en silencio. Recuerden lo que dice el libro secreto de Juan cuando dice: todos estos seres empero nacieron en silencio. Podríamos entender o interpretar de esta parte que dice el libro secreto de Juan, que nace en silencio. O lo diría yo también, el trabajo interior, un trabajo en silencio internamente. Es decir, forjar el Cristo es un trabajo interior en silencio de usted. Como lo decía nuestro compañero Salín, no es porque usted haga parte simplemente de una denominación religiosa o una corriente filosófica. O porque cante todas las alabanzas. O porque cante todas las alabanzas. O porque usted diezme. No, es una condición de trabajo interior en su interno. Ahí donde se dice, todos estos seres empero nacieron en silencio, nacieron allá adentro, en el reconocimiento de esa esencia en nosotros para forjarla. De tal manera que tenemos que disponernos a forjarlo. Y la gran pregunta ahora es, ¿cómo lo forjamos? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el parámetro que se nos trasladó como humanidad? Recuerden que somos unos niños en la creación, sujetos a una invasión extraterrena maliciosa que inyectó en nosotros el germen del error, y lo mortal nuestro se perdió dentro de toda esta corrupción. Entonces hay un personaje que es el que han enviado desde las leyes eternas para que precisamente el hombre llegue a esa resurrección prometida, y es Juan. Háblanos de eso, Salim. Sí, Juan, el mensajero que preparó la primera venida de Jesús hace 2000 años. Juan tenía una prédica en ese entonces que la pueden leer ahí en el documento bíblico del Nuevo Testamento. Juan llamaba a los hombres al arrepentimiento de los corazones. Llamaba también a corregir la senda y dar frutos de ese arrepentimiento. Entonces son 3 pasos que decía Juan, ¿no? El arrepentimiento, corregir la senda y dar frutos. El arrepentimiento en los errores, el reconocimiento de los errores que cada uno de nosotros sabe que tiene. Inmediatamente se reconoce el error, hay que empezar a trabajarlo. Ese es el paso de corregir la senda. Empezar a trabajarlo, digamos que a superar esas problemáticas. Y una vez empiece ese proceso, llega el tercer paso, que es dar fruto. Y ahí es donde empiezan a ser el nuevo hombre. Porque aquí hay algo vital que decía el libro secreto de Juan, y es que cuando el Cristo pide mente, hay otra ley vital para poder crear, y es la voluntad, que hablaba allí el libro secreto de Juan. Una vez que el vástago pide mente, la voluntad se hace a su lado. La voluntad como esa fuerza que mueve el universo. Sin voluntad no puede haber creación, sin voluntad no puede haber hombre nuevo. Al verbo. Sujeta al verbo y a las leyes originales, porque voluntad hemos tenido para otras cosas. Para destruirnos como humanidad. Entonces, la voluntad sujeta al verbo y a esas leyes originales es clave, porque eso es lo que en el tiempo va a dar como resultado la forja del Cristo en nosotros. Sin embargo, ese mensaje de Juan se trasladó hasta nuestros tiempos en los años 70, cuando mensajeros de las Pléyades, en contacto con Enrique Castillo Rincón en los años 70, como ya lo mencionaba, le entregaron un mensaje muy importante que tiene en su contenido el verbo y mensaje de Juan. Y en este mensaje, entregado en el Alto Perú, allí se nos llama a tener un cuerpo limpio. Pero espérate allí, a ver, porque antes de entrar a ese contacto y ese mensaje, hay que comprender esa mecánica que entrega Juan el Bautista, Elías Juan. Recuerden que Elías fue este personaje que fue llevado a los cielos en un carro de fuego, ¿no? Un carro alado con caballos de fuego. Personaje estelar que siempre ha sido encargado para preparar la venida de el Cristo. Lo hizo en la primera venida y tendrá que hacerlo también en la segunda venida, no solamente como un nombre, sino un programa, un mecanismo interior. Entonces dice nuestro compañero Salim, arrepentidos, es decir, el primer paso en el mecanismo es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un reconocimiento honesto, humilde y sencillo de las cosas que no están funcionando entre nosotros. Pero para reconocer lo que no está funcionando, debemos saber cómo sí debe funcionar. Y aquí es donde entra el conocimiento de la ley.
Por eso la lógica de la lógica y el mensaje estelar dice que lo más importante para nosotros es el conocimiento de la ley, no la ley de los hombres, la ley eterna, la ley del verbo, la ley de la vida. Esta nos preserva del error. Muchas veces nos hemos equivocado por desconocimiento de las leyes universales. Por ejemplo, una equivocación clara que está teniendo esta humanidad, incidida por una fuerza de manipulación, es lo que está sucediendo en su primer logosol, cómo la sexualidad se ha desvirtuado y se ha convertido en un muladar cuando vemos que la homosexualidad ya se ha convertido abiertamente en una opción natural para ser contemplada. De eso hablamos aquí en un programa en vivo también, que le llamamos la Agenda Gay del Nuevo Orden Mundial. Lo pueden ver para que puedan profundizar un poco más. Entonces, el segundo paso diciendo enderezar la senda, y era lo que me quería referir, Salim, es que para enderezar el camino, para corregir, yo necesito saber, conocer, tener mecanismos, porque puedo tener la intención, la voluntad de transformarme, pero bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es el mecanismo para dar frutos de arrepentimiento, que es el tercer paso? Y aquí es donde entra mecanismo para lograrlo, y es lo que justamente en el Alto Perú Juan entrega. Ya entrega los mecanismos para enderezar la senda, para corregir. Sí, entonces, como lo venía diciendo, el mecanismo que se nos entrega es el cuerpo limpio, un llamado al cuerpo limpio, una mente llena de conocimientos reales, conocimientos eternos. Y por último, un corazón puro. Esas son las tres condiciones o la medida del hombre universal. Esa es la medida que el hombre terrestre está llamado a tener para lograr forjar el Cristo. Repitámoslo. El cuerpo limpio, mente llena de conocimientos y un corazón puro. Porque es que una de las cosas que tú decías cuando Juan prepara esa primera venida, y es el mensajero o el hombre de las estrellas encarnado y por supuesto encargado de preparar la segunda venida, no de Jesús esta vez, el hombre que vino hace 2000 años. Y ahorita hablamos de la segunda venida. Sino el Cristo. Entonces, para poder forjar el Cristo, se nos exige esas tres condiciones. Ahora, hay citas en el Nuevo Testamento, por supuesto. Pero para ahí, porque ahora empieza otro mecanismo. Entonces ya sabemos que para enderezar la senda necesitamos como herramienta conocimientos que nos ayuden a limpiar nuestro cuerpo. O sea, tener un cuerpo limpio. A llenar nuestra mente de conocimientos de la ley y de la verdad, no cualquier conocimiento que abunda, conocimiento distorsionado. Y tercero, un corazón puro. Entonces, aquí es donde entra el mensaje de Jesús. ¿Sí? El mensaje de Jesús el Cristo. Jesús se encarna, forja en sí la esencia crística y desarrolla su vida. Y el desarrollo de su vida nos permite a nosotros tomar de ahí una información muy valiosa de carácter espiritual para aplicarla y poder tener un cuerpo limpio, una mente llena de conocimiento y un corazón puro. Es decir, el mensaje de Jesús nos permite lograr esos tres parámetros. Entonces, vamos a una cita que nos hable de cómo Jesús nos enseñó a tener un cuerpo limpio. Es la cita, la primera cita Mateo 21:12, ya la habíamos hecho referencia. Sí, tú hablabas de ella cuando entraba al templo, ¿no? Mateo 21:12. Bueno, voy a leerla y ustedes van allí reforzando. Mateo 21:12, queridos amigos, dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No sé, mi compañero Juan, ¿qué interpreta dentro de lo que estamos hablando con esta cita? Bueno, ahí, si nosotros trasladamos esa cita a nuestro interno, vendrían siendo esa cantidad de emociones desbordadas que yo vengo sintiendo a lo largo de nuestra vida. Los cambistas en el templo. Los cambistas en el templo, los comerciantes. Otra situación a la que yo me puedo haber enfrentado, que se ve reflejado en ese símbolo, es también cuando tengo mucha ira. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos la condición siempre de hacer el bien, pero si yo me dejo inculcar esa rabia, si yo me dejo inculcar esa ira, estoy desperdiciando primero los pulsares de mi vida y estoy desperdiciando esa esencia que está dentro de mí. Y ahí entonces aparece esa fuerza crística que viene a combatir todo eso que lo va alejando pues de forjar esa condición. Bien, entonces cuando Jesús se refiere a los que comercian palomas, todo esto que han convertido en ruina el templo. Dentro de un templo sucio. Un templo sucio, entonces entendemos que tenemos que limpiar nuestro cuerpo, limpiarlo
con esa primera ley del cuerpo luminoso de expulsar vicios, expulsar odios, expulsar rencores, todo eso que contamina el templo interior, nuestro cuerpo. Claro, porque ¿cómo va a encarnar o se va a forjar un Cristo en un cuerpo inmundo? ¿No? O sea, es algo que no tiene lógica. Se necesita una condición primero en el cuerpo. Entonces ahí esa cita, entre otras, porque hemos tomado 3 para hacer referencia a lo que tú decías, claro, que en el mensaje de Jesús está la mecánica. ¿Qué quiere decir? Que con el ejercicio que estamos haciendo, estamos invitándoles a que tomen el documento bíblico, porque ahí está codificado el mensaje, que si lo interpretamos con la base de conocimientos que podamos tener y comprender de este programa, entonces podemos sacar herramientas para forjar el Cristo. Bien, luego Jesús, o no, Juan dice que hay que tener una mente llena de conocimientos. Y Jesús entrega la mecánica de cómo lograr eso. En símbolos, en esa simbolociencia, como les decía, Jesús utilizó espacios, momentos, actividades humanas, hasta animales, para dejar el mensaje cifrado. Y para eso dejo una cita, Salim. Me refiero a Juan 12:14. Bueno, Juan 12:14, la cita cuando Jesús entra a Jerusalén y entra a Jerusalén montado sobre un asnillo o sobre un pollino. Y esto lo hace Jesús primero. Dice, y halló Jesús un asnillo. Si léela tal cual. Sí, dice Juan 12:14 para que los oyentes la tengan. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Sí, porque había una profecía, hay una profecía en Isaías, Antiguo Testamento, que anunciaba la llegada de ese Mesías entrando a Jerusalén sobre precisamente un asnillo. Entonces, claro, Jesús, teniendo claridad de las Escrituras, él cumple ese símbolo, pero lo cumple para dejar un mensaje 2000 años después, y es lo que estamos hablando, porque el asnillo viene a representar la condición de la mente humana, y el Cristo entra montado sobre ella. Nosotros hemos escuchado muchas veces que hay mentes que son más tercas que una mula. Entonces, bueno, ese es el hijo de la mula, por el que Jesús entró montado en él. Entonces, Jesús demuestra cómo es que se logra forjar el Cristo, y entonces hay una condición, es controlar nuestra mente, montarnos sobre ella, y el Cristo es quien tiene la autoridad para lograrlo. ¿Cómo están nuestras mentes? Bueno, atiborradas de imágenes destructivas, pensamientos que nos incitan al error, al vicio, emociones, estamos distraídos, y bajo esa condición y esa mente loca, pues es muy difícil, por ejemplo, concentrarse en hacer un trabajo interior. No, y también uniendo esta información con la que habíamos entregado aquí en el programa sobre el ataque de las 7 cabezas, sí, eso es clave. Hay un comando, el segundo comando, con cara de mula, que ataca fuertemente a la humanidad con mega imágenes proyectadas en su cuerpo mental para distorsionar toda el juego mental del pensamiento. O sea que ese ataque convierte a la mente humana en mula. Bien, entonces el Cristo Jesús utilizó este evento, que además era profético. Bien. Y aquí Jesús nos enseña cómo se cumple la profecía. Como a veces nosotros tenemos la equivocación de pensar de que la profecía la cumplen los señores del cielo, los ángeles. No, la profecía la cumple el hombre, y Jesús nos enseñó la mecánica. Él sabía que la profecía decía, no, hay que entrar en un asnillo, entonces inmediatamente él mandó a buscar el asnillo y se montó, dejando la simbolociencia cifrada para hoy. Entendemos entonces que el hombre tiene que montar para forjar su Cristo, en la segunda condición de una mente llena de conocimientos, su mente, el Cristo tiene que tomar control de la mente, entendiendo que esa esencia crística está guardada en nuestro corazón, y aquí entra la tercera etapa de un corazón puro. Y Jesús igualmente nos deja la clave también para esto en, amigos oyentes, Mateo 6:19. Un corazón puro, Mateo 6:19. Aquí lo tengo, voy a leerlo, para que nuestros compañeros nos ayuden en la interpretación de este mensaje. Ojo, vayan apuntando, ¿no? Aquí estamos entregando sobre todo mecánicas espirituales, no espiritualoides, sino espirituales de acciones. Recuerden que Jesús también dijo que los verdaderos adoradores tendrán que hacerlo en espíritu, que son obras, acciones, porque el espíritu está conformado por acciones, y en verdad, es decir, sujetas a la ley de la vida, o sea, a los principios originales. Esto no es rezando, esto no es con la camándula, esto no es diciendo yo creo en Jesús y ya. No, no funciona así. Ojalá fuera así.
pero no, son mecánicas. Es como si yo dijera y plantara una semilla de mango, y entonces con fe yo creería que ella se fuese no, o rezando, o rezándole y todos los pido días. que crezcan manzanas. No, usted tiene que ponerla en un lugar especial, tiene que echarle agua, tiene que echarle abono, tiene que protegerla, porque ella tiene que cumplir con leyes para que pueda levantarse. Entonces su espíritu está sujeto a leyes universales, y si usted quiere transformarse, tiene que practicar un mecanismo que es el que intentamos. Recuerden que lo que hablamos aquí no es necesariamente la verdad, solo es un aporte. Usted no debe ni rechazar ni aceptar, sino comprobar. ¿Y cómo se comprueban las cosas? Pues viviéndolas. Y si le funciona, entonces tiene carácter de verdad para usted. Entonces dice Mateo 6:19, purificación del corazón. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Bueno, y dejó claro Jesús dónde es que hay que cosechar los tesoros, los verdaderos tesoros, y él habló de un lugar en el hombre, y es el corazón humano. Además, porque Jesús sabía, y bueno, y esto ya en estos tiempos es más fácil de comprender, que el corazón humano es el encargado de sellar toda la información de pensamiento y emoción que tenemos a diario. Entonces, si mis pensamientos y emociones son negativos, eso es lo que a través del hipotálamo y la pituitaria yo voy a segregar al torrente sanguíneo, que pasará por el corazón, y esto lo enviará a todas las células de nuestro cuerpo, y ahí no tendremos ni cuerpo limpio, ni mente llena de conocimientos, y por supuesto un corazón, no tendremos corazón limpio, porque lo estaremos contaminando. Entonces, si invertimos la mecánica de lo que estamos grabando, pensando, sintiendo, y nuestro corazón empieza a sellar otro tipo de información, entonces evidentemente el corazón puro como condición empezaremos a lograrla, porque nuestro corazón está bombardeado también de todo tipo de pensamientos y emociones dañinos. Acabo de recordar algo muy importante para comprender esta dimensión de un corazón puro. Y Jesús nos dijo en esa última cena de conocimientos, donde él decía: aquel que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, entonces no tendrá vida. Aquel que no coma de mi carne. Entonces, si uno toma las palabras de Jesús en la dimensión del hombre de Jesús, nos estaría diciendo pues que, bueno, imagínense, comer la carne de Jesús, canibalismo ahí, ¿no? Como el canibalismo, una cosa así. No, pero quien está hablando allí es el Cristo, y así es como tenemos que percibirlo. El Cristo dice, y no lo vamos a ver por fuera en Jesús, vamos a verlo por dentro en nosotros: aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre, entonces no tendrá vida. Ya tú nos diste una clave. Podemos entender que esa carne, esa carne que está allí como esencia crística en el corazón, que él sella todo, Sí. podríamos decir que son las emociones y los pensamientos puros. Las emociones y los pensamientos puros son el pan de vida. Esto nos ayuda a forjar el Cristo. La carne y la sangre. A forjarlo permanentemente. Ahora, recuerden que él también decía, o nos dijo allí, Jesús, el Cristo, que sus padres comieron del maná y murieron. Entonces, ¿qué sería el maná en la codificación que estamos hablando? Pues todo el pensamiento de emociones oscuras que tradicionalmente el ser humano tiene. Entonces, cuando comenzamos a limpiarnos la mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, inmediatamente estamos creando condiciones para que aflore el Cristo, para que surja esa esencia de unión del Padre Altísimo como esencia, como energía de verbo dentro de nosotros, y el Espíritu. De allí nace el Cristo. Por lo tanto, permíteme, concluyo aquí porque me parece interesante esto que estamos hablando, porque es en sí el objetivo final del programa, de que nuestros oyentes y nosotros también, aquí en la mesa de trabajo, trabajemos en silencio, por dentro, en lo que tenemos que hacer para forjar esa esencia de Cristo, que es el bien en nosotros. Así es, ¿no? Y yo recordando cuando estábamos dando el dato de las diferencias del Cristo y de Jesús, también estaba esa diferencia en dónde nace o de dónde se hace el Cristo, y vendría siendo en el corazón de cada uno de los hombres, y debe ser así. O sea, no es casualidad de que nuestro corazón sea el primer órgano en formarse
desde nuestro corazón se salga esa chispa de vida y que sea allí precisamente el lugar donde haya que enfocarse para empezar a sentir, para empezar a forjar esa esencia del Cristo. Bien, entonces, así como hay una esencia de Cristo, que usted está llamado, que todos estamos llamados a forjar, también quien niegue esa esencia sistemáticamente, con todo lo contrario a lo que estamos hablando, entonces es un anticristo porque se opone a esa esencia. Además, la primera carta de Juan, en su capítulo 2, versículo 22, nos dice, todo el que niegue esta esencia interior es anticristo. Vamos a leerla para tenerla más en cuenta. Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recuerden que ahí también da la mecánica, al Padre y al Hijo, la unidad, claro. Es el Cristo. Sí, porque al negar eso no hay Cristo. No hay Cristo. Sí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también al Padre. Es decir, que la negación de esas esencias dentro de nosotros inmediatamente nos coloca anti ella, o sea, anticristo. Entonces cambia la condición y pensamiento que tenemos tradicional del famoso anticristo, que sí, es un personaje señalado en las profecías, exactamente en Apocalipsis 3 y 18, y también en otras profecías muy notables como la de Daniel. Daniel habla del cuernito pequeño que viene a hacer desastre en el tiempo del fin con el nuevo orden mundial, pero además de él, hoy estamos hablando de nosotros, ¿no? Del ser humano. Nosotros también podemos negar esa esencia y nos hacemos anticristo. Claro, la negación del Cristo constante de la humanidad terrestre en sus acciones, pensamientos, genera una condición o un ambiente propicio para la llegada de este personaje que se coronará como el rey del mundo, el anticristo. Y bueno, la condición es esa, ¿no? Negar al Padre, al Hijo, negar las fuerzas originales por dentro del hombre, y ahí damos paso a la condición contraria. Sin embargo, cuando se habla de la segunda venida, porque aquí estamos hablando de que la forja del Cristo nos entrega una condición, y la condición interna es la que da pie a esa segunda venida. Ojo con esto, porque en las corrientes religiosas se está esperando la venida de un personaje, y Neil lo aclaraba muy bien aquí. Sí va a llegar un personaje, las profecías lo anuncian, y ese personaje se hará adorar como Dios, lo dice la profecía de Daniel. Seguramente hará milagros, hablará muy, muy elocuentemente. Y este personaje muchos lo confundirán con Jesús, aquel que vino hace 2000 años, porque se cree que la segunda venida va a ser en la misma dimensión que fue la primera. Y eso es lo que muchas religiones y muchas corrientes no le están explicando a sus seguidores. Y claro, eso es lo peligroso de esto. Sí, vamos a tener que hablar ahora de la segunda venida, porque Jesús en Mateo 24, 23 dice, mire cómo la referencia de Jesús en el programa ha sido importante. Repito, Jesús el Cristo, es decir, un hombre con esa esencia viva, ¿no? La diferencia entre Jesús y nosotros es una sola, que él tenía claridad de su esencia en Cristo. Nosotros tenía identidad propia. Por eso él decía que cosas mayores también podíamos hacer, claro, solo si conteníamos y somos conscientes de eso. Fíjese que también hay otras cosas muy importantes para resaltar, porque lo que significó un delito que le llevó a la muerte por parte de la visión judía era que él se hacía hijo del Altísimo, y fue, digámoslo, la pregunta clave en el juicio que se hizo contra él por parte del Sanedrín. Entonces, cuando ya tenían eso, lo que nos está revelando es que si hay algo que quiere evitar la fuerza de manipulación, es que ni usted, ni yo, ni nosotros podamos reconocernos en esa esencia, porque es peligrosísimo para ellos. Entonces Mateo 24 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí Jesús es claro en darnos otra codificación muy interesante para entender que cuando nos digan allá está el Cristo, no salgamos corriendo, por una sencilla razón, y es la que hemos entendido durante el desarrollo de este programa, y es que el Cristo es una esencia interior, no es alguien, no es un personaje como tal al que hay que salir a correr a venerarle.
El que sí va a venir bajo esa condición, pidiendo veneración y haciéndose pasar por el Cristo, va a ser la bestia, el Apocalipsis, el que menciona la Apocalipsis como la bestia, el anticristo. Ese sí va a ser un personaje de carne y hueso que se va a pasar como Mesías, como solucionador de los problemas de la humanidad. Bueno, a mí también me gustaría resaltar ese proceso en el cual también crucifican a Jesús definitivamente, y es cuando colocan al pueblo a elegir entre Barrabás y Jesús. Esto para traerlo a lo que estamos hablando de la segunda venida. Todo el pueblo, en particular los judíos, ¿a quienes soltaron? A Barrabás, que vendría siendo el ladrón, y desecharon de manera definitiva al Cristo. Nosotros en esta época, que ya sabemos que la segunda venida no va a ser física, sino interiormente. Bueno, digamos que tiene una dimensión física, espiritual dentro del hombre, pero también viene un proceso de justicia externa en los 4 elementos que también es parte de la segunda venida. Sí, pero primero se va a dar la primera venida que es la interna en el hombre. Y en ese orden de ideas, nosotros debemos identificar en qué momento está llegando esa esencia. Lo digo mejor porque me enredé, me quitaste la idea. Nosotros, en el momento en que los judíos desechan a Jesús, estamos identificando, o más bien vamos a compararlo con lo que dice Apocalipsis, de que esa esencia la tienen que reunir unos pocos hombres, 144,000. Entonces vemos que en ese símbolo, en este momento el mundo lo que va a hacer es tratar de desechar esa esencia del Cristo, pero son unos pocos hombres que son para los que están dedicados a este tipo de programas, que son los que van a encarnar esa esencia del Cristo, y encarnando esa esencia del Cristo es que se va a desatar ese proceso de justicia que ya sí vendría siendo en el plano físico. Lo que comprendo del análisis que haces es que la mayoría de los seres humanos han seguido negando, como pasó hace 2000 años, al Cristo. Exacto. Es decir, cuando los judíos crucificaron a Jesús y allí en la plaza decían, no, Jesús no, sino Barrabás, es la condición bajo la cual el hombre sigue negando su Cristo y liberando su parte oscura representada en Barrabás. Así es. Así que los hombres y mujeres que logren liberar, esta vez sí, a su Cristo interior, y crucificar o destruir o erradicar de su templo a Barrabás demonio, entonces son los que la profecía señala como los elegidos, los 144,000, los danzantes del sol. En fin, hay muchas maneras para definirlos. Bueno, yo pienso que ya hemos llegado al final del programa. Un programa que nos costó 2 semanas, básicamente por los inconvenientes técnicos. Por supuesto, esta nueva dimensión nos exige más de lo que hacíamos en la radio a nivel técnico y también en lo personal. Claro, hay que estar arregladitos. Hay que estar más arregladitos. Bueno, todo eso. Y demanda muchas otras cosas que en principio pensábamos que estábamos preparados, pero ya cuando lo hicimos el viernes anterior nos dimos cuenta que no. Y bueno, trabajamos toda esta semana para lograrlo y en principio lo hemos logrado y eso nos alegra mucho. Y también a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Muchachos, nos despedimos de nuestros oyentes, televidentes. Televidentes, y bueno, agradecerles por estar allí en el YouTube, a través de la emisora, de la aplicación, por acompañarnos y estar atentos a este tema que realmente lo hacemos es por esto, ¿no? Por compartir estas temáticas con ustedes y que nos sirvan a todos. Y bueno, para nosotros ha sido un reto, un aprendizaje, y estamos contentos porque pues las cosas lograron salir esta vez sí, y esperemos seguir mejorando y perfeccionándonos en futuros programas. Agradecerles por estar ahí, bueno, y nos estaremos viendo dentro de 8 días con otro interesante tema. Víctor Echeverry nos dice, Jesús hombre, Cristo es una condición interna. Exacto. Claro. Buena conclusión. Bueno, a modo también de despedirnos, agradecerles por su permanencia aquí en el YouTube, en la emisora, y darles de antemano que no rechacen ni tampoco fanaticen esta información, sino que más bien vayan y la comprueben. No nos volvamos seguidores en este caso de nosotros porque le estamos dando el mensaje, sino más bien hagamos ese trabajo en conjunto de lo que ya hoy aquí pudimos explicar de cierta manera
que es entender el mensaje de Jesús y aplicarlo nosotros para ir forjando el Cristo y así la segunda venida. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final. Recuerden que el Cristo es el Dios producido por cada uno de ustedes. Así lo enseñaron las leyes universales y es la herencia que tenemos que tomar y trabajarle. Dejemos de pensar que Jesús es una figura para adorar y que su simple creencia la creencia en él es suficiente para lograr un ascenso de espíritu. No se ha logrado en 2000 años desde que vino. Por eso su muerte en la cruz, si no tenemos claridad de lo que estamos hablando y profundizando en esto, será en vano. Pero estamos seguros de que muchos hombres con esa codificación y de signo lo harán. Los esperamos el próximo viernes nuevamente en vivo y en directo aquí a través de nuestro canal en YouTube.